¿Dónde está el crucifijo? Aquí está para que salga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura, líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pedimos, oh Cristo Jesús bendito, por aquellos hermanos que no se quieren reunir, que tienen flojera, que tienen desánimo, para que los animes, para que los motives a que sigan viniendo y se sigan formando. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, María auxiliadora de los cristianos, San José, esposo virgen y casto, damos por iniciado este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Nos habíamos quedado la vez pasada, terminamos de leer el capítulo 40. El capítulo 40 se titula La jerarquía y orden de la antigua ley, símbolo de la nueva jerarquía. Ese fue el último capítulo que vimos el martes pasado, en la parte quinta. Hoy es la parte sexta, es el video número 6 que estamos haciendo de la primera epístola de San Clemente a los Corintios, que se titula Cada uno en su propio puesto. Así se titula. Cada uno en su propio puesto. Este capítulo va a tratar sobre lo que es el obispado y la sedición, pues, que hicieron los de Corintio, y nos va a dar aquí unas respuestas muy importantes para que nosotros veamos cómo Dios ya desde el Antiguo Testamento había profetizado de que el nuevo gobierno que Cristo iba a establecer, o que Dios iba a establecer en la nueva alianza que él iba a hacer, iban a ser obispos, o sea, prelados, ¿verdad? Y que San Clemente también nos va a decir de que Jesucristo mismo fue el que ordenó que inmediatamente después de la muerte de uno de los apóstoles eligieran a su sucesor como obispo, que de hecho eso yo lo he mostrado en muchas ocasiones, como la Vulgata Latina, que es la Biblia oficial de la Iglesia. Algunos, ignorando lo que la Iglesia enseña, dicen que no hay Biblia oficial de la Iglesia. Se les olvida leer el Concilio de Trento en la sesión cuarta. Concilio de Trento, sesión cuarta, ahí nos dice que la Biblia Vulgata Latina es la Biblia oficial de la Iglesia. Entonces, hay muchos, como no leen documentos antiguos, dicen que no hay Biblia oficial de la Iglesia. Sí lo hay, ¿verdad? Que es la Vulgata Latina, la que San Jerónimo tradujo del griego al latín. Muy bien. ¿Concilio de Trento qué? Concilio de Trento, sesión cuarta. Sí, Concilio de Trento, sesión cuarta. Ahí usted busca Concilio de Trento, sesión cuarta, y lee todo ese apartado y allí dice cuál es, ¿verdad? Muy bien, continuando. Versículo 1 del capítulo 41. Capítulo 41 se titula Cada uno en su propio puesto. Gracias a los hermanos que se están uniendo, vamos a mencionar sus nombres. A Angélica Sánchez, a El Indio, a José Lemus, a José Luis Rodríguez y a Epi López. José Luis Rodríguez, no sé si es el Puma. No, espero que no, es una broma, va a disculpar, hermano. Pero bienvenidos a todos, les agradece su presencia, Dios me los bendiga. Muy bien. Versículo 1 del capítulo 41, que se titula Cada uno en su propio puesto. Procuremos, hermanos, cada uno agradar a Dios en nuestro propio puesto,
conservándonos en buena conciencia, procurando con espíritu de reverencia no transgredir, procurando con espíritu de reverencia no transgredir la regla de su propio ministerio, o sea, la regla del sacerdocio, porque ya búsquense el video que tengo en el YouTube, se llama Estudio Bíblico de la segunda carta a los Corintios capítulo 5, ahí hablo lo que es sobre el ministerio, quién es y todo eso, menciono varios versículos de la Biblia y varios numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, para que vean que cuando habla aquí de ministro, se está refiriendo a un sacerdote, no a un laico, ¿verdad? Lastimosamente, dentro del mundo protestante, dentro del mundo sectario, ellos le llaman ministro a un pastor, cuando un pastor no es un ministro, es un falso ministro, pero no un ministro, porque ¿dónde está el orden? ¿Quién le impuso las manos? O sea, debe haber recibido el orden sagrado, el orden sacerdotal, no lo tiene, por lo tanto no es ministro, ¿verdad? El ministro es el sacerdote y el obispo, principalmente el obispo, ¿verdad? Muy bien, y este obispo deja a los sacerdotes, que los sacerdotes se vuelven colaboradores del obispo. Entonces, el sacerdote es colaborador del obispo, el diácono es colaborador del sacerdote y nosotros los laicos también, ¿verdad? Somos colaboradores de nuestros sacerdotes y los sacerdotes son colaboradores del obispo. Aquí en el baño hay agarra ahí papel. ¿Y los obispos son colaboradores del Papa? Los obispos son colaboradores del Papa, excelente, sí, así es, hermano. Y pues el Papa es un colaborador de Cristo, es a quien Cristo Jesús dejó como representante, ¿verdad? Por eso que se le llama el vicario de Cristo. No vicarios Christi como dicen los sectarios, sino que es vicario de Cristo, vicario de Cristo. Estaba viendo un video sobre eso, este muchacho que sabe mucho, Santiago Alarcón, no sé si lo has visto. Sí. Es un argentino que se convirtió, era protestante y se convirtió a la Iglesia Católica. Era sectario, mejor bien dicho, y se convirtió a la Iglesia Católica. Le estaba preguntando a un pastor que por qué se consideraba él un ministro legítimo de Cristo cuando no venía de la línea de los apóstoles. Y él dijo que porque el Espíritu Santo lo llamó, pero nunca le dio, o sea, datos exactos de que él era un ministro de Cristo. Entonces ahí aprendí yo de que los ministros de Cristo son los que vienen directamente de la línea de los apóstoles. Exacto, efectivamente. Y eso lo va a mencionar. Están fuera, no. Exacto, eso lo va a mencionar San Clemente aquí en esta su carta. Sí, gracias, hermano. Muy bien. Bueno, leímos el versículo 1, versículo 2 del capítulo 41. Versículo 2. No en todas partes, hermanos, se ofrecen sacrificios perpetuos o votivos o propiciatorios o por el pecado, sino únicamente en Jerusalén. Y aún allí tampoco se ofrecen en todas partes, sino delante del santuario, junto al altar. Junto al altar. Después que la víctima fue examinada en sus tachas por el sumo sacerdote y ministros antedichos, o sea, el sumo sacerdote y los sacerdotes, o sea, los ministros, ¿verdad? El sumo sacerdote equivale aquí a pontífice o a obispo, entonces, y los sacerdotes. Y luego él está mencionando esto, que no en todas partes se ofrece sacrificio, entonces, recordando la profecía de Zacarías, parece que es, no me recuerdo, donde la profecía dice que en todas partes se ofrecerá un sacrificio agradable a Dios. Bueno, continuando, que ya lo he mencionado, por ejemplo, si ustedes ven el video que hice sobre lo que es la didaje, ahí habla sobre eso, sobre el sacrificio que se va a ofrecer a Dios en todas partes, que es la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Bueno, versículo 4. Versículo 3. Ahora bien, los que hacen algo contra
lo que conviene a la voluntad de Dios, tienen señalada pena de muerte. Versículo 4. Ya lo veis, hermanos, cuanto mayor conocimiento se dignó el Señor concedernos, tanto es mayor el peligro a que estamos expuestos. Capítulo 42. El origen divino de la jerarquía cristiana. Dios, Cristo, apóstoles. Capítulo 42. El origen divino de la jerarquía cristiana. Dios, Cristo, apóstoles. Versículo 1. Los apóstoles nos predicaron el evangelio y este capítulo 42, anótenlo, guárdenlo, porque aquí donde nos va a hablar de lo que les estaba diciendo, que ya desde el Antiguo Testamento Dios había profetizado a los obispos. Entonces, versículo 1 del capítulo 42. Los apóstoles nos predicaron el evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de parte de Dios. En resumen, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Una y otra cosa, por ende, sucedieron ordenadamente por voluntad de Dios. Versículo 2. Así pues, habiendo los apóstoles recibido los mandatos y plenamente asegurados por la resurrección del Señor, Jesucristo, y confirmados en la fe, por la palabra de Dios, salieron llenos de la certidumbre, o sea, de la certeza. Pues esta palabra certidumbre dice que salieron llenos de la certidumbre, es decir, de la certeza que Cristo mismo les enseñó, de que les infundió el Espíritu Santo a dar la alegre noticia de que el reino de Dios estaba para llegar. Versículo 3. Y así, según pregonaban por los lugares, los apóstoles y ciudades la buena nueva, y bautizaban a los que obedecían el designio de Dios. Iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, o sea, a los primeros sucesores después de ellos, como lo dice el versículo 1, en la parte final dice una y otra cosa, por ende, sucedieron ordenadamente. ¿Qué quiere decir sucedieron? Que aquellos que siguieron después de los apóstoles. Y así iban estableciendo a los que eran primicias de ellos en la sucesión, después de probarlos por el Espíritu, por obispos y ministros de los que habían de creer. Fíjese cómo dice, mire, por obispos y ministros, es decir, por obispos y sacerdotes, o por obispos y presbíteros, a los que habían de creer. O sea, establecieron a los sucesores de ellos, dice, por obispos y por ministros, para que enseñaran a los que habían de creer. Y esto no era novedad, pues de mucho tiempo atrás se había ya escrito, y aquí viene la profecía donde se escribió. Dice, y esto no era novedad, ¿para quién? Para los apóstoles, para los judíos a lo mejor sí, porque ellos no conocían el término obispo, porque el término obispo viene del griego. Recordemos que los judíos, pues ellos tienen sus escritos en hebreo. Sí, para los judíos que fueron a lo que es a la diáspora, o sea, los judíos que fueron a Babilonia y que fueron a Egipto, entonces ellos sí conocían el término obispos, pero los otros judíos que se quedaron algunos todavía en lo que es en Samaria o en parte de Jerusalén, entonces ellos no conocían este término. Sí, los que fueron a la diáspora, repito, los que estaban en el extranjero, en el exilio, los que estaban en Babilonia y en territorios que estaban dominados por Babilonia. Entonces ellos sí conocían este término porque ya estaba profetizado. Recordemos que 285 años antes de que Cristo Jesús viniera, Ptolomeo, que era el segundo después del faraón, mandó a traducir los escritos hebreos al griego, y entonces allí en el griego está. Entonces, bueno, dice, donde estaba, vuelvo y repito el versículo 3 del capítulo 42. Dice, y así según pregonaban por lugares y ciudades la buena nueva, bautizaban a los que obedecían el designio de Dios. Iban estableciendo a los que eran primicias de ellos, después de probarlos en el Espíritu, por
obispos y ministros, es decir, por obispos y sacerdotes de los que habían de creer. O sea, estos iban a ser obispos y sacerdotes de aquellas personas que habían de creer. Versículo 4. Y esto no era novedad, pues de mucho tiempo atrás se había ya escrito acerca de tales obispos o inspectores y ministros o sacerdotes. La escritura en efecto dice así: en algún lugar estableceré a los obispos de ellos en justicia y a sus ministros en fe. Vamos a leer, esta profecía se hizo 785 años antes de que Jesucristo viniera. 785 años. Esto está en Isaías 60:17. Lo voy a leer yo de mi Biblia y después ustedes lo leen de su Biblia. Isaías 60:17. Isaías 60:17. Esto nos lo está diciendo San Clemente, a quien los mismos sectarios reconocen como padre apostólico, es decir, los primeros sucesores de los apóstoles, donde es San Irineo de León. No, perdón, no es San Irineo de León. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Clemente, San Lino, todos estos son conocidos como los padres apostólicos, aquí incluso en la misma Biblia sectaria Reina Valera aparece. En la misma Biblia Reina Valera aparece. Ahorita no lo voy a mostrar, ya en un tiempo lo mostré, ya no me recuerdo si fue en el video número 2 o 3 o el cuarto, que sí lo mostré, pero si alguien me lo pide, lo voy a mostrar, ¿verdad? Pero de lo contrario no, vamos a Isaías 60:17, déjenme pongo mis lentes porque hoy sí ya estoy... los Ray-Ban, gracias hermano. Muy bien, Isaías 60:17, ok, vamos a leer... Aquí está. Isaías 60:17. En vez de cobre, te traeré oro y plata, y en lugar de hierro, oro y plata en lugar de hierro. En vez de madera, cobre, y en lugar de piedras, hierro. Y pondré por gobierno tuyo la paz, y por prelados tuyos la justicia. Esta palabra prevalos equivale aquí a obispos. Es más, si lo buscan ustedes en griego, va a aparecer aquí episcopos. Episcopos. Que de hecho, eso es lo mismo que va a aparecer. Vamos a buscar Hechos 1:20, que ese ya lo he citado en infinidad de ocasiones, que San Clemente es lo que nos está diciendo aquí, que por eso es que seguidamente después de que Judas murió para elegir al sucesor de Judas, iba a ser un obispo. Dice, así es que está escrito, estamos leyendo Hechos 1:20, y así es que está escrito en el libro de los Salmos, que de su morada desierta y ni haya quien habite en ella, y ocupe otro su lugar en el episcopado. Que si usted busca lo que es el Nuevo Testamento en griego, va a aparecer aquí tiene unas letras, un código que es G1984. Esa es la palabra y aparece episcope. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir donde los hermanos. ¿Quién tiene Isaías 60:17 que les dije? Ya lo tiene, ok. El hermano Polito. Isaías 60:17. Adelante, hermano, léalo. Okay. En vez de bronce, traeré oro. En vez de hierro, plata. En vez de madera, bronce. Y en vez de piedra, hierro. Como gobernantes te pondré la paz. Y en vez de opresión, la justicia. Muy bien. Entonces vemos, por eso es que yo les digo, mis hermanos, que la Biblia esta, que se llama latinoamericana, no es una buena traducción. Tiene un lenguaje actual, pero no es una buena traducción. Si ustedes se fijan, ahí falta la palabra prelado, la palabra obispo. Bien importante. Exacto. Entonces, ¿usted qué versión tiene, hermano? Es igual. Igual. Ok. La versión del niño. La versión del niño. A ver, léame la versión. Esta es una Biblia protestante, Dios habla hoy. Así es que vamos a ver cómo dice ahí. A ver si ellos... En vez de bronce te daré oro, en vez de hierro, plata, en vez de madera, bronce, y en vez de piedras, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la
rectitud te dirija. ¿Ahí? Sí, hasta ahí. Muy bien, entonces esta tampoco trae lo que es la palabra prelado o obispo. Entonces vemos, mis estimados hermanos, por eso es que yo les recomiendo la Biblia Vulgata Latina. Tiene mejor traducción, no en balde el Concilio de Trento lo puso como la Biblia oficial de la iglesia. Que de hecho en los diccionarios, déjenme, aquí tengo un diccionario, lo vamos a buscar y lo vamos a poner que es la mejor versión de todo, incluso es afamada hasta por algunos teólogos y eruditos protestantes. Déjenme, vamos a buscarlo, ¿dónde está? Ok, mire, aquí está. Déjenme, vamos a poner un ratito. Está el diccionario. Ni esta ni otra, a excepción. Fíjense cómo dice, a excepción. Ni esta ni otra, a excepción de la Vulgata Latina, están probadas por la iglesia, ni por el sumo pontífice. O sea, ninguna Biblia está aprobada por la iglesia o por el sumo pontífice, sino que a excepción de la Vulgata Latina. Es así. Y vamos a ver qué más nos dice. Vulgata Latina, así se llama la versión latina de los libros de la Sagrada Escritura, de que usa la Iglesia Católica Latina. ¿Quién la usa? La Iglesia Católica Latina. Y que está reconocida por la mejor de todas. No solamente entre los católicos, sino entre los más sabios protestantes. Fíjense lo que dice el diccionario. Ahí está. Entonces vemos que no les estoy mintiendo ni les estoy dando gato por liebre. Lo estoy mostrando con pruebas. Muy bien, ahora sí. Entonces estamos viendo pues que, y la mejor prueba de todas es que un padre apostólico, es decir, alguien que fue enseñado directamente por un apóstol, como lo es San Clemente Romano, que de hecho San Clemente, la tradición de la iglesia nos dice, es llamado San Clemente Romano precisamente porque fue papa de Roma, papa o pontífice de Roma, pero nos dice la tradición que él era de ascendencia judía, era de ascendencia israelita, que de hecho lo vamos a notar nosotros porque él a los tres sabios hebreos que se fueron a la diáspora a Babilonia, a los que metieron en el horno, la Biblia los menciona con nombres babilónicos, pero él los menciona con nombres hebreos. Entonces, ya lo vamos a ver más adelantito. Muy bien. Capítulo 43. Capítulo 43. Gracias a la hermana Susi por estar moderando. Vamos a saludar a los hermanos que están con nosotros. A Horacio Boiso, a Espíritu Santo, a Pérez, a José Octavi, a Sebastián García, a Sergio Trejo, a Orange 1041 y a Esperanza Vargas. Muy bien, gracias por estar aquí en este live. Compartan este live porque está muy importante, está muy interesante. Aquí pueden ustedes sacar referencias para defender la jerarquía de la iglesia. Vemos que ya desde el profeta Isaías, 785 años antes de Jesucristo, ya había hecho la profecía que Dios iba a poner por gobierno a obispos y sacerdotes dentro de la iglesia. Y los diáconos ya fue una invención ya de San Pedro, que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y 7, ¿verdad? San Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Ellos son los que tomaron esa decisión, ¿verdad? Que de hecho ellos dijeron pues que ellos no podían dedicarse al servicio de las mesas y de las viudas y de los huérfanos, que ellos estaban llamados al servicio de la palabra, es decir, a predicar, a evangelizar, a llevar el evangelio. Y por eso que es necesario, dice, que entre nosotros mismos elijamos a 7 varones probados. Y es así como eligen a los diáconos, que en un principio el diaconado no tenía un cargo litúrgico como el que ahora tiene, o un orden sagrado como el de ahora, sino que fueron elegidos para el servicio de las mesas, para atender a las viudas y a los huérfanos. Entonces, no estoy seguro, pero creo que el primer
mártir, Ujú. Esteban, Sí. era un diácono, ¿verdad? Efectivamente. Era un diácono. San Esteban fue el primer diácono. Y creo que- Perdón, fue el primer El mártir primer mártir. Y de la Esteban. iglesia naciente, ¿verdad? Sí, y creo que se fueron haciendo los diáconos porque como se estaba arrimando más Gente, por las más necesidades, gente, exactamente. sí, más gente, y ellos ya no podían solos, por eso Sí. destinaban a alguien, pero que supiera y que hiciera bien las Exacto. cosas y todo. Efectivamente, así fue como ya surgió el diaconado como un tercer rango dentro de la jerarquía, ¿verdad? Que dentro de la jerarquía tenemos al obispo, al presbítero, sacerdote y al diácono, que ese es el tercer grado de la jerarquía de la iglesia o del gobierno que ya el profeta Isaías había dicho que se iba a establecer en la nueva alianza que Dios iba a hacer con su pueblo. Muy bien, capítulo 43, versículo 1. Y para los que no me crean, déjenme, les voy a poner aquí la versión en griego. Aquí está, la versión en griego, aquí está. Aquí está, ve. Episcopou. Luego tenemos aquí los diáconos, diaconous. Otra vez aparece aquí episcopou, diaconous. Y aquí otra vez episcopou, vemos ya son 3 veces, que en 3 ocasiones lo menciona lo que es San Clemente en su versión griega, episcopo, o sea, y nos está diciendo que ya estaba profetizado desde el libro de el profeta Isaías, 785 años antes de la venida de Jesucristo, de manera que ahí no tienen para dónde los sectarios en decir, no, que eso de los obispos y de los sacerdotes es un invento de Roma. No, no es un invento de Roma. Es querido por Dios mismo es querido. Muy bien. ¿Sí les leí el versículo 1 o no? Bueno, versículo 1 del capítulo 43. ¿Y qué tiene de extraño que aquellos a quienes se les confió obra tal de parte de Dios establecieran a los susodichos, o sea, a los obispos, pues, cuando el bienaventurado Moisés, el siervo fiel en toda su casa, consignaba en los libros sagrados todo cuanto era por él ordenado? Y a Moisés siguieron los demás profetas, añadiendo su testimonio a lo que fue por él legislado. Versículo 2. Y fue así que Moisés, en ocasión en que había estallado la envidia acerca del sacerdocio, igual como ahora en el tiempo de Cristo, en la época de Moisés, estalló la envidia de los demás israelitas, que ellos también querían el sacerdocio. Pero resulta que Dios no eligió a todos sacerdotes ministeriales, sino que solamente a unos cuantos, a los que eran de la tribu de Leví y que venían de la descendencia de Aarón. A esos. Dice, y fue así que Moisés, en ocasión de que había estallado la envidia acerca del sacerdocio y contendían las tribus sobre cuál de ellas había de engalanarse con este glorioso nombre de sacerdote, mandó a las 12 cabezas de las tribus que le trajeran sendas varas con el nombre de cada tribu escrito sobre ellas. Y tomándolas Moisés, hizo con ellas un manojo, sellólas, es decir, pues hizo un manojo y las enredó y les puso un sello para que nadie las pudiera abrir, y dijeran, no, pues ya fueron manipuladas. No, hizo el manojo, las enrolló y las selló. Eso no lo dice la Biblia, pero la tradición de la Sagrada Iglesia nos lo está diciendo. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo fue que lo hizo? Entonces, que es San Clemente el que nos está contando esto, ¿verdad? Que todo esto recordemos que Jesucristo ya se los había dicho a los discípulos. Si nosotros recordamos el capítulo 24 de los discípulos de Emaús, dice que Jesucristo les comenzó a explicar a los discípulos de Emaús toda la escritura, comenzando por Moisés y terminando por el último de los profetas. Por eso es que San Clemente sabía esto, porque él lo recibió esta enseñanza directa de los apóstoles, como él muy bien lo dijo en los capítulos anteriores, que lo leímos en la parte 5 de la epístola de San Clemente a los Corintios. Esta es la parte 6. Muy bien, entonces les decía pues que... dígame, hermano.
Antes que se pase eso, de cuando en el camino de Maús, que Ajá. Jesús se les apareció, ¿verdad? Estos Sí. discípulos y no lo conocían, Ujú. ellos no lo podían ver. Exacto. Pero lo que se me hace bien importante ahí, que lo conocieron cuando les ofreció el pan. Excelente, hermano, Cuando les ofreció excelente. el pan fue cuando lo conocieron que era él, pero ya no lo vieron. Entonces eso es lo que nos pasa en la hostia, que cuando aceptamos la hostia, haz de cuenta que ahí lo conocemos. Estamos conociendo a Jesucristo. O sea, es como se revela Jesús en la hostia. Excelente, excelente aportación, hermano, porque de hecho, esa palabra donde dice que lo reconocieron al partir del pan, esa palabra partir el pan, aparece como eucharistein o eucharistein, que quiere decir Eucaristía. O sea, lo conocieron en la Eucaristía, es decir, lo conocieron en la misa. Es lo que Lo hacemos, con- es lo que hacemos Efectivamente, cada 8 días hermano. cuando recibimos la- Gracias, excelente aportación, hermano. Excelente, gracias por detenerme y hacer esa observación, porque eso está muy bueno, muy excelente. Muy bien, volviendo a leer el versículo 2 del capítulo 42, capítulo 43. A ver, sí, capítulo 43 es. Capítulo 43, versículo 2. Capítulo 43, versículo 2 dice: y fue así que Moisés, en ocasión de que había estallado la envidia acerca del sacerdocio, y contendían las tribus sobre cuál de ellas había de engalanarse con este glorioso nombre de sacerdote, mandó a las 12 cabezas de tribu. O sea, a los 12 cabezas quiere decir a los 12 príncipes o a los 12 principales o a los 12 jefes de las tribus, les mandó a las 12 tribus que trajesen sendas varas, o sea, varas grandes, pues que eran las que ocupaban los líderes del pueblo. Por eso es que los obispos cargan esas varas o callados. Se llama callado, es el propio nombre. Bastón o callado es el propio nombre. Que es igual el báculo también, báculo, exacto. Entonces, símbolo de aquellos 12 líderes del pueblo de Israel. Solamente los líderes andaban el báculo, el callado, el bastón. Así igual, solamente el obispo anda el báculo. El sacerdote no puede andarlo. No puede porque no es obispo. El obispo sí, que de hecho aquí voy a hacer una aclaración, porque resulta el cardenal es un obispo. Es un obispo, el Sí. cardenal, ¿verdad? Es el Sí. que trae el callado. Sí, la exacto. vara. Y el Papa también trae un callado porque él es un obispo. Y entonces aquí quiero hacer la aclaración porque en cierta ocasión yo le estaba explicando a un sectario, porque él decía que el obispo no era, que la palabra episcopo no significaba obispo, decía él, sino que significaba sacerdote. Entonces no, significa obispo o también superintendente. Eso significa, ¿verdad? Entonces, o prelado. Esas tres cosas significa. La palabra episcopo o episcope significa obispo, prelado o superintendente o supervisor. Entonces, eso. Entonces, había un hermano que le quiso explicar de buena manera, no estoy diciendo yo que lo hizo de mala manera, pero que le dijo, no, que obispo era sacerdote. Entonces, en cierta manera tenía razón, pero en cierta no. ¿Por qué? Porque resulta que el obispo es el grado mayor del sacerdocio, y por eso es que se le llama, al obispo se le llama el sumo sacerdote, que eso nos lo dice lo que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium. La Constitución Dogmática Lumen Gentium nos dice que el obispo ocupa el sumo sacerdocio, o sea, un grado mayor que el sacerdote. Es un sacerdote, sí, pero con una mayor jerarquía, y por eso es que se le distingue como obispo. Obispo o episcope o episcopo en griego. Muy bien, ahora sí, ya hecha la aclaración, volvemos otra vez a donde decía, y les mandó a los 12 cabezas o príncipes de tribu que le trajeran sendas varas con el nombre de cada tribu escrito sobre ellas. Y tomándolas Moisés hizo con ellas un manojo, sellólas, es decir, las selló con los anillos de las cabezas de tribu. O sea, cada tribu puso su anillo, porque antes los príncipes del pueblo de las tribus de Israel, ellos tenían un anillo. Ellos mandaban algo, ponían un sello con su anillo. Entonces, si algo no tenía el sello de ellos, entonces ellos no lo habían mandado.
Entonces, ahí ellos, pues, vemos pues que no había manera de hacer trampa, pues, ¿verdad? Para decir, no, pues, que favoreció a Aarón, no. Tenían el sello de cada uno de los príncipes de las 12 tribus de Israel. Muy bien, continuando, que esa es otra cosa que no lo dice la Biblia. Esto lo está diciendo San Clemente, padre apostólico, sucesor directo de los apóstoles de San Pedro y de San Pablo. Muy bien, continuando. Y tomándolas, Moisés hizo con ellas un manojo y las selló con los anillos de los cabezas de las tribus y las depositó en las tiendas del testimonio sobre la mesa de Dios. Ahí termina el versículo 2 del capítulo 43 de la primera epístola de San Clemente a los Corintios. Vamos a continuar con el versículo 3, pero no sin antes darles una cita. Vamos a leer Números, cualquiera de ustedes me lo busca, Números. Sobre todo alguien que no haya leído, Números capítulo 17 versículos del 1 al 8. Números capítulo 17 versículos del 1 al 8, que de hecho ahí va a estar lo que San Clemente nos está hablando, ¿verdad? Ahí va a estar. Números, ¿quién tiene Números? Capítulo 17. Números capítulo 17 versículos del 1 al 8. Bueno, mientras me lo buscan, mis estimados hermanos, déjenme, tomo un poquito de agua. Ok, permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Porque si no tomo agua, después me molesto de la garganta porque esfuerzo mis cuerdas vocales y después ando muy malo. Que de hecho, pues a lo mejor anduve malo por el polen del césped y de los árboles, que aquí uno se enferma mucho. Aquí en Estados Unidos, en El Salvador no me enfermaba tanto así. Pero bueno, adelante, hermano. Ok. Yahvé dijo a Moisés: comunícale esto al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Saca los incensarios de entre las cenizas y arroja lejos el fuego que había en ellos, porque están consagrados. Los incensarios de esos hombres que pecaron y que murieron te servirán para hacer las placas para revestir el altar. Esos incensarios son santos porque estuvieron en contacto con Yahvé. Será una señal para los israelitas. El sacerdote Eleazar tomó entonces los incensarios de cobre que pertenecieron a los que habían sido quemados e hizo con ellos placas para revestir el altar. Ahí están los recordarles y a los israelitas que cualquiera que no pertenezca a esa raza, a la raza de Aarón, no puede acercarse para hacer insaciones a Yahvé. De lo contrario, correrán la misma suerte que Core y su banda, a los que Yahvé se los había advertido por medio de Moisés. Hasta el 8. Sí, hasta el 8. Lo que puede la oración del sacerdote. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas se puso a murmurar contra Moisés y Aarón. Ustedes decían son los que ha dado muerte al pueblo de Yahvé. Mientras la comunidad se amotinaba contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de las citas. La nube la había cubierto y apareció la gloria de Yahvé. Entonces Moisés y Aarón se acercaron a la tienda. Ahí acaba. Ahí acaba. Sí, el 8. Ok. Muy bien. Permítame, déjeme ver en mi Biblia. Número 17 del 1 al 8.
Parece que en la Biblia de ustedes va a aparecer con con otra numeración, va a aparecer del 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ahí no habló de vara, ¿verdad, hermano? Sí. De ahora no. No. Sí, lo voy a leer yo de la mía entonces, hermano. Muy bien. Y habló el Señor a Moisés diciendo, aquí sí es número 17 del 1 al 8 como yo lo di. Allí no va a aparecer ese, yo creo que va a aparecer más adelante precisamente porque va a aparecer del 16 en adelante ahí en su versión. En las versiones de ustedes va a aparecer del versículo 16 en adelante, va a aparecer, porque parece que la versión de ustedes toma desde el versículo 36 del capítulo 16, lo toma ya como capítulo 17. Entonces, y en esta no, en esta el versículo 1 del capítulo 17, este es el versículo 16. Muy bien, así es que por eso lo voy a leer de aquí, que en la de ustedes va a ser ya muy bien, continuando. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla con los hijos de Israel y haz que te entreguen una vara por cada tribu, 12 varas por todos los 12 príncipes de las tribus, y escribas el nombre de cada príncipe sobre su vara. El nombre de Aarón estará en la vara de la tribu de Leví, y cada una de las otras familias o tribus tendrá su vara peculiar. Y las pondrás en el tabernáculo de la alianza, delante del arca del testimonio, en donde te hablaré. La vara del que yo eligiere, entre ellos florecerá. Y así haré cesar las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Habló pues Moisés con los hijos de Israel, diciéndoles, todos los príncipes, las varas, una por cada tribu, y fueron 12 las varas sin la de Aarón, las cuales colocó Moisés ante el Señor en el tabernáculo del testimonio. Y volviendo al día siguiente, halló que había florecido la vara de Aarón, puesta por la tribu de Leví. De suerte que arrojando pimpollos, este pimpollo significa renuevos, es decir, brotes, la vara de Aarón floreció o le salieron brotes, pues, cuando resulta pues que las varas, esas eran varas secas que no florecían. Entonces este es un milagro patente, ¿verdad? Les salieron pimpollos, dice. Entonces este pimpollo, vuelvo y le repito, significa brotes brotes o ramitas tiernas, eso significa, ¿verdad? Y brotaron flores, de las que abiertas las hojas se formaron almendras. Sacó pues Moisés todas las... hasta ahí, hasta el 8 les dije, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces si nosotros vemos, en la Biblia aquí no aparece lo que ya San Clemente nos decía, pues que Moisés hizo un manojo y la selló, los enrolló y la selló, puso el sello de cada príncipe de la tribu de Israel, ¿verdad? Entonces eso ya está dentro de la sagrada tradición, que de hecho eso incluso está dentro de la tradición judía también, ¿verdad? Muy bien, hoy sí, continuando. Versículo 3 del capítulo 43. Y habiendo cerrado la tienda, selló las llaves, lo mismo que hiciera con las varas, y les dijo, hermanos, aquella tribu cuya vara retoñare, esa es la que se escogió el Señor para el sacerdocio y para su servicio. Versículo 5. Venida la mañana siguiente, convocó a todo Israel y a aquellos 600,000 hombres, y mostró los sellos y los cabezas de tribu, y abrió luego la tienda del testimonio y sacó fuera las varas. Y hallóse que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que llevaba también fruto. Entonces vemos como leímos en la Biblia que dice que llevaba también almendras, ¿verdad? Versículo 6 de la primera carta de San Clemente, o primera epístola de San Clemente a los Corintios, capítulo 43, versículo 6. ¿Qué os parece, carísimos? Esta palabra carísimo significa amadísimos, ¿verdad?
porque esa palabra de amor viene del latín caritas, que caritas es amor. Por eso es que el Papa Benedicto XVI escribió una encíclica que se llama Deus Caritas Est, que quiere decir Dios es amor. Entonces, carísimos significa amadísimos. ¿Qué os parece, amadísimos? ¿Acaso no sabía Moisés de antemano lo que había de suceder? O sea, sí lo sabía, porque ya vimos en el versículo 5 que Dios le había dicho a Moisés lo que había de suceder. Entonces Moisés sabía lo que había de padecer, que había de suceder, pero más sin embargo él quiso seguirlo haciendo para que todos los demás fueran testigos y vieran lo que pasó, lo que aconteció, ¿verdad? Sí que lo sabía, nos dice San Clemente, sí que lo sabía, mas hízolo así a fin de que no se produjese desorden en Israel y fuera glorificado el nombre del solo y verdadero Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina el versículo 6 del capítulo 43. Capítulo 44 de la primera de San Clemente a los Corintios. Se titula El grave pecado de los sediciosos corintios. Versículo 1. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Anoten también ese. Capítulo 44, versículo 1. Versículo 1. ¿Por qué les digo que lo noten? Porque aquí San Clemente nos está diciendo que Jesucristo fue el que les dijo a los apóstoles sobre el episcopado. Mire cómo dice. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento, y déjenme, se los vamos a poner aquí para que lo vean los hermanos. Mire cómo está, aquí está. Dice, también nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que habría contienda sobre este nombre y dignidad del episcopado. Ahí está, mis hermanos. Ahí está la prueba. Entonces, Jesucristo ya sabía que había de haber contiendas, así como hubo contiendas en el pueblo hebreo, en el pueblo israelita. Entonces, así también lo hay hoy en día en el pueblo cristiano, dentro de lo que es este pueblo que Cristo Jesús fundó sobre Pedro, dentro de esta iglesia magnífica, magnánime. Así también hay contienda. Por eso es que Jesucristo les inspiró, les motivó de que, versículo 2, por esta causa, vuelvo a leer el versículo 1 para que quede remarcado. Versículo 1 del capítulo 44 de la primera de San Clemente a los Corintios. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, que habría contienda sobre este nombre y dignidad del episcopado. Por esta causa, pues como tuvieran perfecto conocimiento, oiga cómo dice, como tuvieron perfecto conocimiento de lo por venir, o sea, los apóstoles ya sabían, así como Moisés también ya sabía lo que había de acontecer, los apóstoles también ya sabían de lo que había de suceder, de que había de haber contiendas y de que muchos iban a disputar este nombre tan glorioso de episcopado o de obispo. Entonces los apóstoles ya tenían conocimiento de lo que había por venir, porque Jesucristo se lo había revelado. Establecieron a los susodichos y juntamente impusieron para que adelante la norma de que en muriendo estos, es decir, en muriendo los apóstoles, otros que fueran varones aprobados, le sucedieran en el ministerio, es decir, en el sacerdocio, le sucedieran con el cargo de obispo. Versículo 3. Ahora pues, a hombres establecidos por apóstoles. Es el versículo 2. ¿Ah? Es el versículo 2. No, el versículo 2 es el que acabo de leer, que dice, por esta causa, pues, como tuvieran perfecto conocimiento de lo por venir, establecieron a los susodichos y juntamente impusieron, o sea, es decir, establecieron o impusieron para adelante, o sea, de ahí en adelante, la norma, o sea, establecieron una norma. ¿Cuál es la norma? De que muriendo uno de ellos, o sea, muriendo uno de estos apóstoles,
otros que fueran varones probados le sucedieran en este ministerio del episcopado. Versículo 3. Ahora pues, a hombres establecidos por los apóstoles o posteriormente por otros eximios varones con conocimiento de la iglesia entera, oiga, ¿cómo dice? Con conocimiento de la iglesia entera, o sea, todos los demás miembros de la iglesia iban a saber quién iba a estar en el episcopado. O sea, no es que a alguien se le ocurrió, yo voy a ser obispo. No, toda la iglesia tenía que saber quién iba a ser el obispo. Entonces, por eso es que se mandaban cartas diciendo, mira, fulano de tal fue establecido como obispo en tal parte. Y así nos lo confirma San Egésipo, que estuvo del año 104 al año 180 o 188. San Egésipo. Después de San Egésipo fue San Irineo de León. San Irineo de León, que estuvo del año 144 al año 201 o 202 parece. Y después lo confirma también Eusebio de Cesarea, que fue obispo. Él lo confirma, ¿verdad? Todo esto. Entonces dice, establecidos por los apóstoles o posteriormente por otros eximios varones con conocimiento de la iglesia entera. Hombres que han servido irreprochablemente al rebaño de Cristo, es decir, a la iglesia de Cristo, con espíritu de humildad, pacífica y desinteresadamente, atestiguados otros sí, durante mucho tiempo por todos. A tales hombres os decimos, no creemos que se les pueda expulsar juntamente de su ministerio. Fíjese como dice San Clemente, en el versículo 5. Perdón, todavía estamos en el versículo 3. En el versículo 3, aquí finaliza el versículo 3. Dice, a tales hombres os decimos, o sea, a estos obispos, dice, a tales hombres, es decir, a estos obispos, no creemos que se les pueda expulsar juntamente de su ministerio. Porque si nosotros leemos lo que es las historias de San Egésipo del año 104 al año 188 o 180, resulta que cuenta que hubo un tal Primus que depuso a los obispos que la iglesia había establecido. Por eso San Clemente está diciendo aquí que a esos obispos, a estos hombres, dice, no creemos que puedan ser depuestos. O sea, no creemos que se les pueda expulsar juntamente de su ministerio. O sea, no, porque mientras el Papa no los haya quitado, ninguna otra persona puede quitarlos. Solamente el Papa tiene esa potestad de poner obispos o de quitar obispos. Y los obispos tienen la potestad de poner sacerdotes o de quitar sacerdotes. Pero es el Papa el que tiene la potestad de poner y de quitar obispos. De manera pues que ni un obispo puede irle a reclamar y a querer ordenarle al Papa, como lo han hecho aquí en Estados Unidos algunos obispos herejes, como Monseñor Strickland, que Monseñor Strickland empezó a hablar contra el obispo y a querer ordenarle lo que el Papa había de hacer. Nadie está por encima del Papa, solamente Jesucristo. Dime, Tadeo. ¿Usted sabía que ¿cómo se dice? No me acuerdo cuándo, pero el Papa lamentablemente falleció. Sí, falleció Papa el domingo después de Cuaresma, o sea, el lunes. El lunes como a las 7:30, parece 7:35 de la mañana falleció. O sea, y como dijo Vladimir Putin, que el que fallece en época de Pascua, o sea, la Pascua se le llama al periodo que está después de la resurrección, que la palabra Pascua significa el paso. Que los judíos celebran una Pascua muy diferente a la de nosotros los cristianos católicos. Los judíos celebran la Pascua, es decir, el paso del Señor, el paso de la esclavitud a la libertad, porque ellos estaban esclavos en Egipto. Entonces celebran esa Pascua, es decir, ese paso de la esclavitud a la libertad, y lo hicieron con un sacrificio de un cordero. ¿Verdad? Entonces Jesucristo viene a establecer una nueva Pascua, ya no como la de los judíos que mataban un cordero. Él mismo se ofrece como cordero
Y por eso que Él muere en la cruz. Entonces, cuando Cristo Jesús resucita el domingo de resurrección o domingo de Pascua, entonces nosotros los cristianos le conocemos como la Pascua, es decir, el paso de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Del oprobio a la gloria. Ese es el paso que nosotros celebramos. Entonces, según la tradición de la iglesia, incluso en la iglesia ortodoxa también, y lo dijo Vladimir Putin, de que en la tradición ortodoxa, aquel que muere seguidamente después de haberse celebrado la Pascua, es decir, la resurrección, es seña de que fue un hombre santo y está en la gloria del cielo, está junto a Cristo, gozando de las bienaventuranzas eternas. Entonces, por eso no tenemos duda nosotros de que el Papa pues está gozando ya de las bienaventuranzas eternas, aunque hayan herejes sectarios diciendo de que no, que el Papa Francisco está en el infierno y que no, como que si ellos fueran dioses, como que si ellos tuvieran el poder de juzgar, de condenar a alguien en el infierno. No tienen ningún poder, ni siquiera el poder de perdonar pecados, mucho menos el poder de condenar. Entonces la iglesia sí tiene el poder de perdonar los pecados, incluso de excomulgar. Un excomulgado que no se arrepienta y pida perdón, la iglesia no le dé la absolución de la excomunión. Entonces esa persona se condena porque prácticamente está fuera del glorioso cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. Entonces la excomunión es sacarlo fuera de la iglesia. Y como dice San Pablo en la carta a los Corintios, dice que un excomulgado pues es entregado a Satanás, al diablo. Muy bien, continuando. Me quedé en el versículo 3, ¿verdad? Versículo 3 del capítulo 44. Capítulo 44 de la primera de San Clemente a los Corintios. Ahora pues, a hombres establecidos por los apóstoles. Parece que ya lo había leído eso, ¿verdad? Sí, ya lo había leído eso. El versículo 4 va a ser. Porque nos terminamos en que a estos obispos dice, no creemos que se les pueda expulsar justamente de su ministerio. Versículo 4. Y es así que cometemos pecado. Un pecado nada pequeño. O sea, es un pecado grande, pues el querer sacar, el querer destituir a un obispo, si es que el Papa no lo ha destituido. O sea, solamente el Papa puede destituir obispos. Si cualquier otra persona quiere destituirlo, comete un pecado. Y eso lo está diciendo aquí, dice San Clemente. Y es así que cometeremos un pecado nada pequeño. Si deponemos, o sea, deponer significa quitar de su puesto, eso significa deponer, ¿verdad? Si deponemos de su puesto de obispos a quienes intachablemente y religiosamente han ofrecido los dones. Déjenme, se los vamos a poner aquí para que lo vean los hermanos. Aquí está, mire cómo dice. ¿Dónde está? Versículo 4, ¿dónde está? Aquí está. Dice, y es así que cometemos un pecado nada pequeño si deponemos de su puesto de obispos a quienes intachablemente y religiosamente han ofrecido los dones. Ahí está. Muy bien. Ahí está la palabra obispos. Entonces, es un pecado grave, nada pequeño, dice. O sea, nada pequeño indica que es un pecado grave, ¿verdad? Si alguien intenta deponer a un obispo, a no ser que sea el Papa. Solamente el Papa puede deponer a un obispo. Compartan este video, mis estimados hermanos. Mañana lo voy a subir al YouTube para que se va a titular Primera epístola o primera carta de San Clemente a los Corintios, parte 6. Así se va a titular. Entonces, para que ustedes lo compartan, lo voy a poner en el YouTube, en el canal de Apologista Osmín Guerrero. Ahí lo voy a poner para que ustedes lo compartan, para que muchos católicos se den cuenta de la hermosura de nuestra fe, que ya estaba profetizada 785 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya tenía pensado fundar una iglesia. Y esa iglesia iba a ser católica, romana, porque Dios también ya sabía que su pueblo lo había de rechazar. Él ya sabía. Contrario a lo que dicen los sectarios, que dicen, no, que la iglesia de Cristo tiene que ser judía. Tenía que ser. Pero resulta que los judíos fueron los principales opositores del cristianismo. Y eso nos lo dice el mismo apóstol San Pablo, que fue rabino. Él fue rabino judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, dice él. De la tribu de Benjamín. Irreprochable en cuanto a la ley, dice.
Entonces, él nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que los judíos, los de nuestra propia raza, fueron los principales opositores a la iglesia. Y ellos, dice, son los que dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo, siendo judío. Él le echa la culpa a los judíos. De manera pues que, por eso es que Dios establece una iglesia romana. Aunque les duela a los sectarios, la iglesia que Cristo Jesús funda es romana. De cimientos judíos, sí, las bases. O sea, las piedras son judías. El fundamento, pues, es judío, sí. Pero lo que viene después ya viene a ser romanos y de todas las demás naciones. Por eso es que se llama católica, que indica universal, es decir, a todas las naciones. Que de hecho la profecía también así dice. Búsquense la palabra griega katapanta, que la palabra katapanta indica de todas las naciones. La iglesia que Cristo Jesús había de fundar ya estaba profetizado que debía de ser de todas las naciones. No únicamente del pueblo judío, sino que de todas las naciones. Por eso es que esta iglesia se llama católica, es decir, universal, a todas las naciones, a todas las gentes, a todos los pueblos, a todas las naciones. Eso significa la palabra católica. Muy bien. Hoy sí, versículo 4 dice, versículo 5, ya terminé el versículo 4, versículo 5. Felices los presbíteros que nos han precedido en el viaje a la eternidad, los cuales tuvieron un fin fructuoso y cumplido, que no tiene ya que temer que nadie los eche del lugar que ocupan. Versículo 6. Los cuales decimos porque vemos que vosotros habéis removido de su ministerio a algunos que los honraron con conducta santa e irreprochable. Entonces vemos cómo resulta que en Corintios este sedicioso llamado Primos, y eso nos lo dice la historia eclesiástica, libro 3 y libro 4, y también San Egesipo, que este Primos fue el que depuso a estos prelados de la iglesia de Corintio, y pues San Clemente lo vuelve a establecer, ¿verdad? Y de hecho él manda 2 delegados, que de hecho eso lo vamos a ver, esos 2 delegados los vamos a ver mencionados ya en los últimos capítulos de esta primera de San Clemente a los Corintios. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que los removieron y estas personas tenían una conducta santa e irreprochable. Capítulo 45. ¿Quiénes son perseguidores de los justos? Allí San Clemente va a dar la respuesta. ¿Quiénes son los perseguidores de los justos? Versículo 1. Vamos a subir a la hermana Susi, Santo Padre Pío, por si ella quiere subir a alguien más y al final decir algo o quiere leer algún versículo para que me diga y pues lo ponemos a leer algún versículo. ¿Quiénes son los perseguidores de qué? ¿Quiénes son los perseguidores de los justos, es decir, de los santos? Así se titula el capítulo 44. Dime, Tadeo. ¿Qué pasó cuando... Gracias por ese regalo. No me acuerdo cuando me acuerdo cuando Jesús había dicho a uno de sus apóstoles, no sé cómo se llamaba, le dijo... Gracias, Antonio Michel. Me negarás 3 veces. Oh, se lo dijo a Pedro. Y cuando lo negó 3 veces, ¿qué pasó? Después Jesucristo lo restituye en su dignidad diciéndole, Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y por última vez le dice, apacienta mis ovejas. Que ese término de apacentar significa que Pedro, como líder, como guía, como primer pontífice, obispo de la iglesia que Cristo Jesús estableció, tenía la obligación de él apacentar a otros obispos, a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes y a la grey, es decir, al pueblo. Entonces, es la misión de Pedro, ¿verdad? De apacentar a toda la grey, a todo el pueblo. Ajá, fue el primer papa, efectivamente, que de hecho Pedro fue el primer papa o el primer pontífice.
que ya lo vimos aquí, pues que efectivamente Pedro fue obispo igual que los demás apóstoles, solo que Pedro, así como los obispos ocupan el sumo sacerdocio, así igual el Papa ocupa el sumo pontificado, es decir, el sumo obispado. Muy bien, versículo 1. ¿Quiénes son perseguidores de los justos? Se titula el capítulo 45, versículo 1, dice, porfiad, hermanos. Esta palabra porfiad significa confiad, ¿verdad? Porfiad, hermanos, y rivalizad acerca de lo que conviene a nuestra salvación. O sea, en lo único que debemos rivalizar es en lo que conviene a nuestra salvación. Por ejemplo, ¿qué conviene a nuestra salvación? El que nos portemos bien, entonces debemos rivalizar en eso. ¿Quién se porta más bien? ¿Qué otra cosa conviene a la salvación? En que prediquemos la palabra. Entonces debemos rivalizar en eso, en predicar la palabra. No para ver quién sabe más, sino que para enseñar a más personas. Para enseñar a más personas, porque esa es la misión de toda la iglesia. De eso, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, eso nos dice. Iglesia que no evangeliza, carece su razón de llamarse iglesia. Luego nos dice también esa misma Constitución Dogmática Lumen Gentium, que todo bautizado tiene la misión y la obligación de ir y evangelizar, ir y hacer discípulos. Obviamente no jalando agua para su propio molino, es decir, como hacen los sectarios, pues que empiezan a llamar gente para su propio grupito y allí a ellos apartados. No, eso se llama individualismo y es una herejía el individualismo. Nosotros estamos llamados a pertenecer a la iglesia que Cristo Jesús fundó, a la única iglesia que es la católica, no a formar partidos o sectas. Muy bien, continuando, versículo 2. Os habéis asomado a las sagradas escrituras, que son verdaderas, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Versículo 3. Sabéis muy bien que nada injusto ni falso se contiene en ellas. Ahora bien, no hallaréis escrito que los justos fueran jamás rechazados por hombres santos. Los justos no fueron jamás rechazados por hombres santos, nos dice San Clemente en el versículo 2, ahí, así finaliza, el versículo 3. Versículo 4, fueron sí hombres justos perseguidos, pero por los inicuos, fueron encarcelados, pero por los impíos, fueron apedrados, pero por los transgresores de la ley. Fueron finalmente muertos, pero por quienes habían concebido abominable e injusta envidia. Versículo 5. Sufrieron todas estas cosas, lo soportaron gloriosamente. Versículo 6. Porque, ¿qué diremos, hermanos? ¿Es que Daniel fue arrojado al lago o foso de los leones por los que temían a Dios? Obviamente no, ¿verdad? Vamos a leer ese donde Daniel fue arrojado al foso de los leones. Lo vamos a leer en Daniel capítulo 6, versículos del 14 al 24. Daniel, el que lo encuentre primero me lo lee. Daniel capítulo 6, versículo del 14 al 24. Sí, ahí está. Daniel capítulo 6, versículo del 14 al 24. Está casi en los últimos, ¿verdad? Daniel está en el Antiguo Testamento. Va a estar seguidamente después de lo que es después de Ezequiel. Después de Ezequiel, que Ezequiel está antes que Baruch y Lamentaciones y Jeremías y Isaías. Ok, adelante, mi estimado hermano. ¿Ya lo encontraste también? Bueno, este es muy largo, así que te lo va a leer tu papá. Otro más cortito. 14, del 14 al 24. Daniel capítulo 6, versículos del 14 al 24. Adelante, hermano. Entonces dijeron al rey: Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá, no tiene respeto alguno por ti, ni por la prohibición que tú firmaste. Hace su oración 3 veces al día. Al oír esas palabras, el rey se molestó mucho. Quería salvar a Daniel y hasta la puesta del sol buscó un vano
una solución, pero esos hombres lo presionaban, diciéndoles: sabes muy bien, oh rey, que según la ley de los medos y de las persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Empujaron una gran piedra para cerrar la boca del foso. El rey y los altos funcionarios pusieron a ella en sellos para que nada pudiera cambiar la suerte de Daniel. El rey entró en su palacio, ayunó toda la noche y no quiso acostarse con sus concubinas. No pudo dormir. Aún antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, servidor de Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad, ¿ha sido capaz de liberarte de los leones? Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado, porque fui hallado inocente en él. Y ante ti, oh rey, también soy inocente. El rey experimentó una gran alegría y dio orden de sacar a Daniel del foso. Sacaron a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en un perfecto estado, porque había puesto su confianza en su Dios. Muy bien, gracias, hermano. Entonces estamos viendo, mis estimados hermanos, cómo nos está diciendo San Clemente que los hombres justos jamás fueron perseguidos por otros justos, por hombres santos, sino que fue al contrario. Fueron las personas perversas, las personas malvadas, las personas que les tenían envidia, las personas pues que no los miraban bien, o sea, aquellas personas sediciosas, aquellas personas blasfemas, inicuos, los que persiguieron a los justos. Un justo jamás fue perseguido por otro justo. Entonces fueron perseguidos por personas malvadas. Entonces, por eso es que se titula este capítulo 45, ¿quiénes son perseguidores de los justos? O sea, obviamente los malvados, los inicuos. Entonces, si alguien está hablando mal del Papa, es porque es un inicuo, es un malvado, es un perverso. Es un perverso, eso es lo que es. Aunque ellos aparenten mucha piedad, porque de hecho hay muchos que han criticado al Papa, esas personas son ofensivas, grotescas, y si usted les comenta algo en sus páginas, lo borran, lo bloquean y lo insultan. Entonces vemos pues que no son personas santas las que están atacando al Papa, son personas malvadas. Aunque ellos ante los demás quieran aparentar que son buenas, ¿verdad? Así es, son atarantados. Entonces, muy bien. Versículo 7. Versículo 7 del capítulo 45 de la primera de San Clemente de los Corintios. ¿O Ananías, Azarías y Misael fueron acaso encerrados en el horno de fuego por quienes practicaban la religión magnífica y gloriosa del Altísimo? Hace una pregunta aquí San Clemente, ¿verdad? Que obviamente no, ¿verdad? No fueron encerrados por estas personas buenas, justas, que magnificaban a Dios o al Altísimo, o que practicaban la religión. No, fueron personas perversas y malvadas. Ese lo vamos a leer nosotros en Daniel capítulo 3, versículos del 19 al 23. Daniel capítulo 3, versículos del 19 al 23. ¿Hoy alguien más que no haya leído? Que lo lea. Daniel, ¿tienes Daniel capítulo 3, versículos del 19 al 23? ¿Daniel qué? Daniel 3, del 19 al 23. Libro de Daniel capítulo 3, versículos del 19 al 23. Del 19 al 23, sí. ¿Ya lo tienes? Ya lo encontré.
Bueno, el próximo sí lees tú. 19 y 23. Sí, del 19 al 23. Adelante. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de sus soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los 3 jóvenes vestidos todavía con la misma ropa, los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente, y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado a los 3 jóvenes. ¿También el 23? Sí, hasta el 23. Sí. Los cuales cayeron atados dentro del horno. Muy bien, gracias. Entonces, lo que son los escritos de los judíos anularon de lo que es del versículo 24 en adelante. Ellos anularon 67 versículos, que de hecho anularon lo más importante. ¿Por qué? Porque del versículo 24 en adelante está la oración de Azarías. Entonces, y vemos aquí cómo aquí están los nombres babilonios. Vamos a ver. En la Biblia están los nombres babilonios. Es Sidrac, Misad y Abednego. Pero resulta que San Clemente menciona sus nombres hebreos, que son Ananías, Azarías y Misael. Ananías, Azarías y Misael. Entonces, prueba, dígame, hermano. Aquí te voy a leer el Daniel 1, versículo 7. 1:7. Ok, sí. Dice, bueno, 6 y el 7. Ok, adelante. Dice, entre ellos estaban estos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los funcionarios les puso los nombres siguientes: a Daniel el de Belsázar, a Ananías el de Sidrac, a Misael el de Sisac y a Azarías el de Abdena. Esos son los nombres que les... Sí, claro, así es. Efectivamente, pero ya el versículo que di yo no aparecen con los nombres hebreos, sino que con los nombres ya... Sí, así es. Así es. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Bueno, les decía pues que en los escritos de los judíos ellos anularon, precisamente porque esta parte fue escrita en griego, bueno, ellos dicen, ¿verdad? Pero resulta que también estaba en hebreo, y lo anularon precisamente porque de esta oración que hace aquí estos 3 jóvenes, la iglesia primitiva tomó como modelo a estos 3 jóvenes que hicieron la oración. Por eso que ellos lo anularon, que la oración está del versículo 24 hasta el versículo 45, está la oración que ellos hacen, y luego después del versículo 46 al 50, déjenme se los leo, del 46 al 50 va a estar donde el ángel los salva. Dice aquí: entre tanto, los ministros del rey los que habían arrojado no cesaban de cebar el horno con un cierto betún, estopa y pez y con sarmientos, y alzábase la llama sobre el horno 49 codos, o sea, estamos hablando un promedio de casi 25 metros de alto se alzaba la llama, y se extendió y abrazó a los caldeos que halló cerca del horno. Y el ángel del Señor, habiendo descendido al horno, estaba con Azarías y con sus compañeros, y los preservaba de la llama del fuego del horno, e hizo en medio del horno
soplase como un viento fresco y húmedo que los recreaba. Y el fuego no los tocó en parte alguna, ni los afligió, ni causó la menor molestia. Entonces no está todo esto desde el versículo 24, nos dice aquí San Jerónimo, lo que sigue, dice San Jerónimo, no lo hallé en los códices hebreos, pero sí estaban, nos dice aquí el comentario, está dentro de la tradición, dice. Lo que sigue hasta el verso 91 lo tomó San Jerónimo de la versión griega que Teodosión hizo del hebreo. Y se halla también en la versión de los 70, últimamente impresa en Roma. Y la iglesia ha admirado todos estos versículos como escritura sagrada y canónica. Entonces, contrario, pues estos versos que acabamos de leer aquí tampoco van a estar en la Biblia hereje Reina Valera. Sí estaban antes, pero resulta que ellos de 1824 a 1826 se los quitaron. Estos junto con los otros libros, 7 libros deuterocanónicos, ¿verdad? Que como ya sabemos, tampoco está lo que es el cántico de los 3 jóvenes. Está, entonces de manera pues que son 67 versículos secuestrados al libro del profeta Daniel. 67, porque ellos solamente tienen hasta el versículo, les decía, hasta el versículo 24, perdón, hasta el versículo 23, y del versículo 23 se saltan al 91, que ellos al 91 lo ponen 24, cuando ese no es el 24. Ese no es el 24, ¿verdad? Y por eso es que de repente en algunas Biblias los versos como que no cuadran. ¿Cómo dice tu 51? ¿Cómo? ¿Cómo dice el versículo 51? El versículo 51 dice, entonces aquellos 3 jóvenes, como si no tuviesen, como que si no tuviesen los 3, sino una sola boca, alababan y glorificaban y bendecían a Dios en medio del horno, diciendo, bendito sea tú, oh Señor, Dios de nuestros padres. ¿En la Reina Valera? No, en el cel. Oh, en la de él. Sí. Supuestamente es la católica, pero En el celular. supuestamente Oh, es la Biblia católica. bueno, sí, si es Biblia católica sí lo va a tener, porque la Biblia católica tiene los deuterocanónicos y la versión griega que los judíos y los sectarios quitan. Bueno, muy bien. En esta sí dice casi lo mismo. Sí, sí, claro, porque como es católica, ¿verdad? Solo que, como le digo, algunos versículos no aparecen exactos como debían estar. Entonces, muy bien, continuando. Aquí dice 3, pero son 4, ¿no? No, son 3 porque Daniel andaba ocupado en otra cosa. Eran 3. Sí, no, ellos aprovecharon que Daniel no estaba, porque Daniel era el príncipe de todo, o sea, el que estaba a cargo de todo. Fue el que le interpretó los sueños. Sí, al rey Nabucodonosor, exacto, efectivamente. Sí, entonces, y aquí a él lo pusieron como líder de todos, lo pusieron como zápatra. Fue el zápatra jefe de todos los demás zápatras, o sea, de los demás príncipes, lo pusieron como un príncipe, un gobernador. Entonces, él andaba ocupado haciendo otra cosa, y mientras él andaba ocupado en eso, que quisieron matar a sus amigos, porque ellos respaldaban a Daniel. O sea, no podían, de todo lo que querían acusar a Daniel, no podían porque estos otros lo respaldaban. Entonces, quisieron anular primero a estos 3, y como no pudieron anular a esos 3 por ese portento que hubo, Dios los intervino. Entonces, después quisieron matar a Daniel. Cuando lo metieron en el foso de los leones, que pusieron un edicto, o sea, prácticamente le lavaron el cerebro al rey para que creara un edicto de que quien durante tantos días, el que no alabara y pidiera a favores al rey, que nadie podía alabar a ningún otro dios, sino que solamente al rey, entonces ese tal iba a morir el que no lo hiciera. Y Daniel, pues conociendo el edicto, pues no les hizo caso, él siguió rogando, alabando y orando a Dios y adorando a Dios, ¿verdad? Oraba y adoraba a Dios, como era su costumbre. Por eso el rey no quería que lo mataran, porque le había profetizado los sueños, porque lo quería salvar el rey, ¿verdad? No quería que lo arrojaran a los leones. Ese era otro, ese fue Yaciro.
No fue Daniel el que lo rajaron a los leones. No, sí, fue Daniel el que lo rajaron a los leones, pero no bajo el mandato de Nabucodonosor, sino que ya era bajo el mandato de Ciro, rey de los persas. No era el mismo rey. No era el mismo rey, ok. porque resulta que a Nabucodonosor le sucedió su hijo o nieto, parece, no me recuerdo. Entonces, pero después llegó Darío, Ciro llegó y quitó al que estaba. Entonces, y ya vino él como rey de todo. Rey de todo. Entonces, y este rey, sabiendo que los reyes anteriores tenían a Daniel como gobernador, él también lo puso como zápatra, es decir, como príncipe, como gobernador, ¿verdad? Así es. Pues eso es bueno preguntar porque yo me hubiera quedado pues que era el mismo rey. No, ya era otro, que de hecho lo vamos a leer más adelantito. Más adelantito lo vamos a leer. Muy bien, continuando. ¿Qué versículo me quedé, mis hermanos? Versículo Sí, porque 4. eso del otro rey no aparece aquí, ¿verdad? Lo dice San Clemente. Ya lo vamos a leer ahorita, nomás déjenme avanzo un poquito y ya lo vamos a leer ya por ahí por el versículo 6 de San Clemente. No, perdón, más adelante, perdón. Dime Tadeo. ¿Cuándo fue la hora y día que fue cuando crucificaron a Jesús? Fue viernes lo crucificaron a las 12 del mediodía y murió a las 3 de la tarde. Lo llevaron ante Poncio Pilato a las 9 y a esa hora pues le hicieron el juicio y de las 9 a las 12 fueron 3 horas de camino de trayecto que lo llevaron hasta el Gólgota y ya a las 12 lo crucificaron y murió o entregó su espíritu, dice la Biblia, a las 3 de la tarde, que fue cuando hubo un gran terremoto como nunca antes lo había habido de hecho está registrado científicamente que fue un cataclismo mundial, que la Tierra tenía su eje así perpendicular, pero resulta que con ese cataclismo que hubo, la Tierra, su eje se giró como 3 grados, parece, algo así. Que de hecho hay un estudio científico que yo leí hace, cuando estaba en El Salvador, más o menos fue como en el 94, 95, 96, por ahí más o menos que leí ese estudio. Entonces, fue un terremoto grande. Ya vemos como si nosotros leemos los evangelios, dice que hasta las piedras se partían. Y los sepulcros también se abrieron. Incluso, fue un terremoto tan grande que la cortina del templo, había una cortina, una pared, que era una pared gruesísima. Haga casi cuenta que tenía como un promedio de más de 50 alfombras juntas. Entonces, algo que era irrompible, más sin embargo, con ese gran terremoto, que fue un cataclismo que hubo, pues se rompió desde arriba abajo, y es donde separa divide, ya no está lo que divide lo santo de lo profano, porque esa cortina estaba para dividir lo santo de lo sacrosanto, o sea, del lugar santísimo, pues. Por eso que nosotros vemos ya el Santísimo. En Jerusalén. Sí, en el templo de Jerusalén. Porque esa cortina nomás se podían meter los sumos sacerdotes. El sumo sacerdote, efectivamente. El sumo. Privada, ¿verdad? Sí. Exacto, efectivamente. Personas indicadas Exacto. podían pasar. Me parece que cada año, ¿no? Cada año, efectivamente. Cada año se metía el sumo sacerdote únicamente a expiar los pecados de todo el pueblo. Si se metía alguien más, creo que moría. Moría, efectivamente. El que no era el encargado moría, y también si no se había abstenido de relaciones sexuales. Si nosotros leemos, se iba durante no sé cuántos, 3 meses, no sé cuánto se iba a pasar lejos de su mujer para cuando le tocara oficiar, él en ese periodo que le tocaba oficiar, él no tenía que tener relaciones sexuales. Entonces eso ya anticipaba el sacerdocio cristiano que había de ser célibe, a ejemplo de Jesucristo. Muy bien. Tenía que estar puro, efectivamente. Muy bien. Continuando, me había quedado en el versículo 7, versículo 7. O Ananías, o Azarías y Misael fueron acaso encerrados en el horno de fuego por quienes practicaban la religión magnífica y gloriosa del Altísimo. Obviamente no, ¿verdad? De ninguna manera, dice San Clemente, de ninguna manera.
¿Quiénes fueron pues los que eso hicieron? Fueron hombres llenos de odio y rebosantes de toda maldad, los que encendieron hasta tal punto el furor de arrojar a los tormentos a quienes servían a Dios con santo e irreprochable propósito. Y es que ignoraban que el Altísimo es defensor y escudo de quienes con pura conciencia adoran a su nombre santísimo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina el versículo 7 del capítulo 45. Versículo 8. Mas los que esperan en confianza fueron por Dios exaltados y quedaron escritos en su recuerdo por los siglos de los siglos. A ver, ¿cuál parte les dije que iba a leer de Daniel? Ya no me recuerdo. Donde sí, era el rey, el rey Ciro. 6. Perdón, el rey Darío, perdón, van a disculpar. El rey Darío. Está en el versículo 25, hermano. 6:25. Sí, léalo. 6:25. Ajá. Y el rey mandó traer a los hombres que habían acusado a Daniel. Permítame, ahí voy para ahí. Ahí voy para ahí. Ok, Daniel 6:25. Ujú. Y el rey mandó traer a los hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. No llegaban al fondo del foso cuando los leones se lanzaron sobre ellos y los despedazaron. Ok, gracias, hermano. ¿Qué número era? 25, 6:25. 6:25. Ahora léame 6 del 1 al 3. 6 del 1 al 3, donde ahí está donde este rey Darío es que pone como zápatra o gobernador a Daniel. Y recibió el reino Darío, el Medo, que tenía 62 años. Daniel es arrojado al foso de los leones. Decidió Darío establecer en su reino 120 gobernadores para todas las partes del reino. Los puso bajo el mando de 3 ministros. Daniel era uno de ellos, a los que debían rendir cuentas con el fin de cuidar los intereses del rey. Muy bien, hasta ahí está bien. Entonces vemos pues que lo que yo le decía, que ya no estaba Nabucodonosor, ya era el rey Darío, era Darío. Yo me equivoqué, dije Ciro, porque pues ya ve que ya hace bastante había leído esta cita, entonces pues es Darío, el rey Darío. Muy bien, continuando, versículo, a ver qué hora son. Faltan todavía 20 minutos. Capítulo 46, capítulo 46. Se titula Llamamiento a la unidad de un solo Dios, un solo Cristo y un solo Espíritu. Llamamiento a la unidad de un solo Dios, un solo Cristo y un solo Espíritu y una sola iglesia. Capítulo 46, versículo 1. También nosotros, hermanos, debemos conscientemente adherirnos a tales ejemplos de hombres santos. Versículo 2. Porque está escrito, juntaos con los santos, porque los que se juntan con ellos se santificarán. Dice como dice San Clemente, contrario a lo que dicen los sectarios, no, los santos no. A los santos, los sectarios, los protestantes, bueno, no los protestantes, porque los protestantes, lo que son los luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas y bautistas, ellos creen en los santos. De hecho, ellos aquí en Estados Unidos, sus iglesias, o mejor bien dicho, sus templos tienen nombres de santos también, igual que la iglesia católica. Los sectarios no. Ellos a sus templos les ponen Iglesia El Shaddai, la voz de Dios, el príncipe de paz, que Iglesia de los santos de los últimos días, que iglesia no sé qué, pero no le ponen nombres de santos.
Entonces, y no quieren ellos tener nada con los santos, por eso ellos los rechazan. Los metodistas sí tienen el nacimiento. Los metodistas sí, porque los metodistas no entran dentro de la categoría de sectarios, ellos entran dentro de la categoría de protestantes. Los sectarios son los que vienen de 1800 para acá, que hablamos de testigos de Jehová, sabatistas, adventistas, príncipe de paz, que asambleas de Dios, la voz de Dios, iglesia Josué, lirios del valle, las iglesias pentecostales, las iglesias proféticas, que ellas nacen ya hace como unos 40 años, recién nacieron las iglesias pentecostales nacen de las asambleas de Dios. Entonces son de creación reciente. Por eso si usted le pregunta a una de estas sectas, dígame cómo se llamaba su pastor hace 500 años, no le van a poder decir porque no existían. Ya no digamos si le decimos en el año 500 o en el año 300, en el año 200, mucho menos van a saber. Entonces, muy bien. Salmo 50, entre paréntesis 49, versículo 5. Salmo 50, el primero que me lo encuentre, me lo lee, por favor. Si gusta, me los lee tú, Tadeo, porque está cortito. Ajá. Salmo 50, porque Tadeo no ha leído ni una ahorita, ¿verdad? Bueno, no ha leído, ok. Salmo 50, entre paréntesis 49, versículo 5. Salmo 50, sí, Antiguo Testamento. Entre paréntesis 49. Entre paréntesis 49. ¿Salmos? Salmo 50, entre paréntesis 49, versículo 5. El que está abajo de sabiduría. 50, entre paréntesis 49. Aquí lo tengo. Bueno, lo leo de la Biblia de acá. Oh, Salmo, el capítulo 23. Sí, creo que sí tiene 23. ¿Ah? En Salmo 50, 49 tiene 23. A ver, ahí voy. Va a ser busquen el versículo 5, que diga los santos se reúnen con los santos. Salmo 50, 49. Y llega hasta el Versículo 5. Oh, versículo 5. Versículo 5, sí. Aquí está. Reúnan a mis fieles ante mí, que con un sacrificio sellaron mi alianza. ¿Qué? Mi alianza. A ver, lea el 51, como dice, hermano. El 51.5. El 51.5. Sí. Pues mi falta yo bien lo... No es ese. Va a leer el 49 entonces. 49. 49.5. Aquí está. Dejen que me concentre en un refrán. Lo No, explicaré. tampoco. Entonces, sí es el que estabas leyendo, el 55, pero está mal. A ver, déjenme, vamos a ponerlo. Este es el 50. Ok, 55. ¿Dónde está? 55. ¿No tiene poquito? No, a ver, vamos para allá. Sí, 49.5. Sí lo leyó bien él, pero está mal traducido. Ahorita lo voy a mostrar yo en la mía cómo aparece. Dice, reúnan a mis fieles ante mí, que con un sacrificio sellaron a mi alianza. Fíjese, no dice reúnan a mis santos, aquí dice reúnan a mis fieles, que prácticamente equivaldría a lo mismo, porque los fieles son los santos. Pero la palabra, como San Clemente nos lo está diciendo, dice que se junten con los santos. A ver, ¿usted cómo dice el suyo, hermano? Igual. Bueno, déjeme, vamos a mostrar la mía, la versión mía, como dice. 49.5. Ok, aquí está. Congregad, a ver, déjenme poner los lentes porque no miro, no miquéis. Muy bien. Hoy sí. ¿Dónde está? Aquí está. Déjenme, vamos a hacerle zoom. Congregad ante él a sus santos. Fíjense cómo dice. Congregad ante él a sus santos, los cuales hicieron con él alianza por medio de los sacrificios. Ahí está. Entonces, en las versiones suyas no aparece congregada ante él a sus santos. Entonces, y San Clemente nos está diciendo que sí, que debe aparecer, ¿verdad? Dice, juntados con los santos, porque los que se juntan con ellos se santificarán. Y otra vez en otro lugar dice, con el hombre inocente serás inocente, con el elegido serás elegido, y con el perverso te pervertirás. Vamos a leer el Salmo 17, versículos del 26 al 27. Salmo 17,
Salmo 17, Salmo 17. versículos del 26 al 27. Salmos. 26 al 27. Salmos, ¿verdad? Sí. 17, 18. 17, 16. 17, 18 sería entonces en la de ustedes. A ver. Se me hace que es 17, 16. 17, 16, ¿qué? ¿Sí? No. O 18, 17. Sí, va a ser 18, 17 el de ustedes. 17, ¿qué? 26 Ajá. al 27. Del 26 al 27. Aquí está. 26. Ahí está, ¿ya lo encontró? Aquí lo va a leer el hermano. Ok. Con él que es fiel, tú muestras fiel. Si alguien no falla, tampoco tú le debes de fallar. Tú tampoco tú le fallas. Con el que es sin dobles, tú leal, pero pillas al hombre si es tramposo. Gracias, hermano. ¿En la versión suya, como dice, hermano? No ¿No lo buscó? Ok. Desde lo alto su mano me tomó. No es esa. No es esa. No, Salmo es 18. Sí, Salmo 18, del 26. No, usted está leyendo el Salmo. Sí, Salmo 18, pero es 26, 27. Salmo 18, 26, 27. Aquí ve. Aquí, 26. Con el que es fiel, te muestra fiel. Ese es. Hasta el 27, el 26, 27. Con Ese va a el ser. que es fiel, tú me muestras fiel. Si alguien no falla, tampoco tú le fallas. Con el que es sin En la latinoamericana aparece en el 18. tú eres leal, pero las pillas al hombre si es tramposo. Hasta ahí está bien. Vamos a ver, hermano, es en la latinoamericana es 18, 17, es 18, 17. Entonces, cuando yo les diga el número, acuérdense, la de ustedes van a buscar el paréntesis. Ajá, el paréntesis. Ese paréntesis indica que es de la Vúlgata. En la Vúlgata, ese va a ser el número. Entonces, en la mía es 17. En la de ustedes aparece 18, entre paréntesis 17. Muy bien. Continuando. ¿Dónde me quedé? En el versículo 3 me quedé. Muy bien, vamos al versículo 4. Juntémonos pues con los inocentes y justos, porque ellos son los elegidos de Dios. Versículo 5. ¿A qué vienen entre vosotros contiendas y riñas, banderas y escisiones y guerra? Versículo 6. Un solo espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros. ¿No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo? Versículo 7. ¿A qué fin desgarramos y despedazamos los miembros de Cristo y nos sublevamos contra nuestro propio cuerpo, llegando a punto tal de insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? Acordaos de la palabra de Jesús, Señor nuestro. Versículo 8. Él dijo, en efecto, ay de aquel hombre, más le valiera no haber nacido. San Mateo 26, 24. San Mateo 26, 24. San Mateo, capítulo 26, versículo 24. ¿San Mateo qué? 26, 24. 26, 24. Ajá. San Mateo 26, 24. ¿Quién lo tiene? Yo... Ok, ahí voy, permítame un momento, hermano. San Mateo 26, 24. Ya lo encontró, pero si quieres que lo lea. Bueno, ok, está bueno. Adelante, Mateo. Que lo lea, nada de... No, léelo tú si quieres. No, que lo lees. Léelo. No tengas pena. El siguiente lo va a leer el hermano, porque voy a dar varios. Cuando Pilato vio que no... No, San Mateo 26, 24. Estás leyendo el capítulo 27. Va a ser 26 aquí. 26. Versículo 24. 26, 24. 27, 23. Por aquí debe estar 24.
¿En Mateo qué? El hijo, 26, 24. el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que la traiciona, Que lo traiciona. que lo traiciona hubiera sido mejor para él no haber nacido. Para él no haber nacido. Muy bien, ahora vamos a leer San Juan 6, 71, 72. San Juan 6, 71, 72. ¿Quién lo tiene? San Juan. Sí, Evangelio según San Juan, 6. capítulo 6, versículos del 71 al 72. Sí, 6, 71, 72. Hoy sí ustedes lo van a leer, hermano. Nomás tiene 71. ¿Ah? Aquí nomás tiene 71. Bueno, entonces del 70 al 71 entonces. Ok. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes a los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Muy bien, ahora San Juan 17, 12. San Juan 17, 12. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 12. Adelante, hermano Polito. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me lo habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la predicación, perjuicio, pues en esto había de cumplirse las escrituras. Muy bien, gracias. O sea, dice que ninguno se perdió, solamente uno, el que había de perderse, que ya estaba profetizado. Vamos a irnos al Salmo 108. A ver, Salmo 108, 70 ya se me olvidó qué versículo es. Salmo 108, 67. Salmo 108, 67 va a ser. Aquí nomás está hasta el 13. ¿Ah? Aquí nomás está hasta el 13. Salmo 108. 108. No, entonces la de ustedes va a ser 109. Salmo 109. En la mía es 108. Acuérdense cuando les dije. En la 109 nada más hasta el 31. Bueno, déjenmelo luego de la mía entonces. Salmo 108. Ok, 108, ¿qué les dije? 67. 6 y 7 va a ser, perdón. Salmo 6. Salmo 68, versículos del 6 al 7 va a ser. Sí, del 6 al 7. Déjenme lo leo yo de la mía y después lo leen ustedes de la suya a ver cómo dice. Salmo 68. Sujétale, Señor, al dominio del pecador, y esté el diablo a su derecha cuando sea juzgado, salga condenado, y su oración sea un nuevo delito. Acortados sean sus días, y ocupe otro su ministerio opuesto. Ahí está. Entonces vemos pues que aquí está hablando de Judas, dice que el diablo esté a su derecha y salga condenado. Con lo que Jesucristo dice, que ni uno se ha perdido salvo el que había de perderse. O sea, vemos pues que Judas sí se condenó, sí se fue para el infierno. Contrario a lo que dicen algunos despistados por ahí, no, que Judas no se condenó, que Judas se salvó. Déjenme decirle que esa es enseñanza gnóstica. El decir que Judas se salvó es enseñanza herética, enseñanza gnóstica. Eso nos lo dice también San Irineo de León. De hecho, hay un católico que venía del ateísmo y del gnosticismo, que se convirtió a la Iglesia Católica, era amigo mío, pero resulta que por eso que yo le dije que Judas se condenó, me eliminó de sus amigos y me empezó a insultar diciendo que yo que me creía mucho y que no sé qué y que no sé cuándo, cuando yo simple y sencillamente estaba mostrando la escritura. No estaba mostrando mi opinión, estaba mostrando la escritura. En la versión de ustedes, ¿cómo dice? Okay. Dice, haz que un hombre malo le pida cuentas, que el acusador se pare a su derecha. El acusador sabemos quién es, ¿verdad? Es el diablo. Ok, que el acusador se pare a su derecha. Que en el juicio resulte culpable, que consideren pecado su apelación. Ahí está, que consideren pecado. 6 y 7, el 109, 6 y 7. ¿No era el 68, 6, 7? Sí, 68, 6, 7.
Era 108, dije yo. Oh, 108, Versículo 6 y versículos 6 y 7. Oh, ok, Sí, ya entonces anule este el 67. Sí. Entonces es 108, que va a aparecer 109 en la versión suya. 109, búsquelo. Yo tengo 108. Ok. 109, oh, sí, sí, sí. Es Sí, de haz que un hombre malo le pida cuentas, que el acusador se prepare a su derecha. Ok. Sí, es el mismo. Ok, gracias, hermano. Gracias, muy bien. Entonces estamos viendo bíblicamente pues que Judas sí se condenó, ya estaba profetizado que había de condenarse y que Cristo Jesús lo confirma. Cristo Jesús lo confirma, dice como está escrito. Dice, ninguno de ellos se ha condenado, salvo, como está escrito, dice, salvo el que había de perderse. O sea, sí hubo uno que se perdió, que fue Judas. Muy bien, ahora sí, continuando. Y vemos pues cómo cuando alguien se enoja solo por un texto bíblico y luego comienza a insultar e incluso lo desamiga a uno, obviamente está mostrando que está equivocado, pero no lo quieren reconocer porque tienen soberbia. Tienen soberbia. De hecho, pues esta persona, como es un escritor, entonces, y los escritores, pues ellos por ser escritores, ellos creen que saben más que uno. Entonces, bueno, pues allá que el Señor se encargue de él, ¿verdad? De él. Es buena persona, pero lastimosamente entran en soberbia. Bueno, hoy sí, continuando, ¿dónde me quedé? Estábamos en el versículo 8, dice, él dijo, en efecto, ay del hombre, más le valiera no haber nacido, que escandalizar a uno solo de mis escogidos, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le echaran en el mar y le hundieran en el mar, que no extraviar a uno solo de mis elegidos. San Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 2. San Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 2, sí. Entonces vemos pues cómo Jesucristo, ¿ya lo tiene? Un minuto falta. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí. San Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 2. Entonces vemos cómo Jesucristo nos está diciendo, sabiendo él que dentro de su pequeña comunidad, dentro del pequeño grupo de los 12, que él mismo había elegido, hubo un escándalo, el escándalo de Judas. Entonces vamos a ver qué dice. Adelante, hermano. Sí, yo aquí lo San Lucas, ¿ya lo tiene? O San Lucas 17 del 1 al 2. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no hayan escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada en el cuello, antes de que hacer caer a uno de estos pequeños. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, entonces vemos cómo San Clemente nos está mostrando que hubo escándalo en los discípulos de Jesucristo. Luego aquí también en Corintio hubo escándalo. Entonces que es imposible que no haya escándalos, que por eso nos dice el mismo San Pablo en 1 Corintios 11:19, imposible es que no hayan caídas y escándalos y que no hayan herejías o herejes. Imposible eso, o sea, van a ver, pero es necesario que haya herejes, porque gracias a ellos los católicos nos formamos, empezamos a estudiar para poder responderles y así adquirimos mayor conocimiento. Muy bien, y finalizo con el versículo 9 diciendo, nos dice San Clemente en el versículo 9 del capítulo 46, vuestra decisión extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos y nos sumió en la tristeza a todos nosotros. Y sin embargo, vuestra sedición es contumaz, que esta palabra contumaz significa que es rebelde, que es tenaz en mantener un error o una herejía. O sea, prácticamente pues está diciendo que esa sedición de los de Corintio, los que la iniciaron, pues porque no todo Corintio lo hizo, sino que ciertos sediciosos, entre ellos uno que la estaba dirigiendo era un tal Primus, ¿verdad? Entonces finalizo allí en el versículo 9 del capítulo 46 y nos vamos a quedar para el próximo. Vamos a iniciar en el capítulo 47, que se va a titular El recuerdo de San Pablo y la otra escisión corintia.
el recuerdo de San Pablo y la otra decisión corintia. Va a ser el capítulo 47. Dime, Tadeo. Ya no vas a tirar más basura para allá una vez cerrar la bolsa. No, ya no voy a tirar basura yo. Gracias, Tadeo. A mí Tadeo es muy, tu papá sí. Tadeo es un niño muy ejemplar, muy amable. Ahí se lleva la basura. Miren, y esos son los cristianos que queremos aquí en la iglesia, que son muy hacendosos, es decir, pues que son serviciales, ¿verdad? Son serviciales. Vamos a hacer la oración final. Ya se me había olvidado y tenía a ti todavía. Vamos a hacer la oración final y ya cerrar el video. Ya lo estaba dejando abierto. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por estos hermanos que están aquí viéndonos a través de TikTok. Gracias por los hermanos que nos verán en el futuro a través del YouTube. Gracias por la hermana Santo Padre Pío que está aquí moderando el live. Gracias al hermano Ojitos Verdes, al hermano Michel y a todos los demás hermanos que están en este live. Dios me los bendiga grandemente. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, María Auxiliadora de los cristianos, San José, esposo virgen y casto. Damos por finalizada esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjenme, vamos a mencionar a los últimos que se quedaron aquí con nosotros para que el Señor les bendiga. Santo Padre Pío, Dios me lo bendiga. Lulu Light 24, Dios me lo bendiga. Nakatamal, Dios me lo bendiga. Ojitos Verdes, Dios me lo bendiga. Sai, Dios me lo bendiga. A Graciela López. A User 5671. A Belkis Suazo, a Milagro Romero, a José Melero y a Nicky. Dios me los bendiga grandemente. Sí, tiene una C y una Y, entonces no sabía cómo leerlo. Pero bueno, bendiciones a todos, que el Señor se quede con ustedes, paz y bien. Y compartan bueno, lo van a compartir a través del YouTube. Entran a YouTube como Apologista Osmin Guerrero o Osmin Guerrero, como quiera que lo busquen, ahí les va a aparecer. Y lo voy a subir este video o bien hoy en la noche o bien hasta mañana, para que lo compartan, porque este video, la parte número 6 de la primera de San Clemente de los Corintios, está muy, muy interesante. Dios me los bendiga, paz y bien. Gracias, hermana Susi, por moderar el live. Dios le bendiga, hermano. Bien, buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches a todos. Buenas noches, adiós. Hermanos míos. Dime, Tadeo.